hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros un viernes más. Así que un saludo a la distancia, un abrazo fuerte y que en este tiempo pues podamos aprovecharlo y vamos a entrar en el asunto. Y qué tal si vienen conmigo al Salmo 85. Y para iniciar, mientras lo buscas y así lo tienes a mano, pues me gustaría, haciendo memoria de una frase que se ha escuchado mucho y seguro que no es nada de asombro para los que estáis escuchando. Tantas veces, especialmente jóvenes, te hemos escuchado decir: tengo derecho a hacer con mi vida lo que mejor me parezca. Y a decir verdad, no solo jóvenes, sino también algunos no tan jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha escuchado esto de generación en generación? Y por ponerle rostro al asunto, venía a mi memoria un comentario que leí hace algún tiempo sobre el testimonio de Ruth Graham, la tercera hija de Billy Graham. Y decía que pues ella, como muchas de estas personas, dijeron más o menos lo mismo, decidieron hacer con su vida lo que bien les parecía, obviaron las instrucciones que se les había dado en casa por sus padres, saltaron los linderos que se habían puesto para salvaguardar sus vidas y pasaron por alto los principios, los valores, los consejos de padres, de hermanos, de familiares cercanos, de maestros que instruían en ese tiempo, en esa edad, y llevaron una vida que luego les pasó factura. Pues esta mujer, que es tremenda porque es usada por Dios, una conferencista reconocida, pero muy especialmente, hay que decirlo, por su honestidad, su transparencia, y es ella misma la que narra esta situación de su vida, y que después de un tiempo, después de años de vivir de la manera que había decidido, sin contar con las enseñanzas que había recibido ni el consejo de nadie, pues de repente se encontró cargando con la culpa, con la vergüenza, con la depresión, con la soledad, con la angustia del corazón, hasta que un día se decidió y llamó a casa. Llamó y le respondió su madre. Y cuando ésta le respondió, ella, sin saber cómo expresar: lo he hecho mal, he fracasado, todo me fue del revés, necesito ayuda. Al no saber cómo decirlo, intentó presentar ante su madre un plan propio de cómo podían ayudarla y de cómo podía ser salvada de toda la situación que ahora le abrazaba. Ante esto, su madre sabiamente calló sus palabras y le dijo: hija, ven a casa. Ruth, ven a casa. Ruth, ven a casa. Ahora sí quiero que vengas conmigo al Salmo 85, porque es un salmo de súplicas por la misericordia de Dios. El salmista aquí expresa el anhelo de su corazón y en representación al pueblo de Dios, el anhelo que hay en medio de la dificultad. Una dificultad que, valga la redundancia, está enmarcada en lo que ellos están viviendo en ese momento. Algunos comentaristas pues lo señalan ese tiempo cuando el pueblo volvió, el Señor los sacó de ese exilio babilónico y volvió a su tierra y miraba la destrucción, miraba las ruinas y frente a ese dolor clamaba a Dios, reconociendo que la mano de Dios había estado, reconociendo del versículo 1 al versículo 3, si lo lees allí en casa por ir avanzando, reconoce que verdaderamente han sido sus iniquidades, han sido sus rebeliones, pero que Dios les ha dado perdón, pero que Dios ha cubierto el pecado. Reconocen la magnificencia, reconocen la bondad de Dios, reconocen la misericordia de Dios. Pero del versículo 4
al versículo 7 vemos, ¿verdad? Como cuando nosotros nos ponemos a orar y sí, sabemos quién eres, sabemos que nos has ayudado en el pasado, hemos visto tu obrar, pero ahora estoy en esta situación, pero mírame, ahora Señor necesito, le decía el salmista, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos tu salvación. El corazón del salmista está expuesto y está mostrándonos el dolor, la angustia, la aflicción del momento. Tú lo has hecho antes, pero ahora esta es nuestra situación. Necesitamos que intervengas, necesitamos que nos auxilies, necesitamos que nos restaures. Este es un clamor por un avivamiento que tantas veces nosotros aquí y si estás en otro lugar donde vas seguro se está adorando, Señor, avívanos. Y esto es lo que está haciendo el salmista. Dios, restáuranos otra vez. Dios, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? Está haciendo y hace 3 preguntas retóricas. ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida? O sea, te estás tardando mucho. Esto se alarga en el tiempo. Esto no hay quien lo aguante. Y la respuesta es no. No estará airado Dios para siempre. Dice que sus misericordias son más grandes que los cielos y el salmista está orando por misericordia. No extenderé mi ira de generación en generación. Como dijo el profeta, ciertamente no pagarán los hijos el pecado de los padres, ni los padres el pecado de los hijos. No será así como estás diciendo. La angustia, la desesperación nos lleva a decir tantas cosas, aún habiendo saboreado, habiendo deleitado los manjares de Dios, los milagros de Dios, los favores de Dios. Pero esa es nuestra naturaleza. Pero llega un momento especial, y a mí me encanta aquí, cuando es como si Él callara y dijera a su alma, alma mía, acalla, escucha, has hablado, pero ahora pon oído, porque escucharé, dice el versículo 8, escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Podemos dimensionar cuál era el estado del pueblo. Ellos intentaban reconstruir, pero la reconstrucción tiene su lucha, y estaban los Zambalá, y estaban los Tobía, y estaban los enemigos, y estaba el ánimo que se venía abajo, y estaba la situación cruda y dura que miraban y decían, esto está muy difícil, esto va a ser imposible, no vamos a poder. Está la situación aquí, la psiquis comida por la situación. Dice, para que no nos volvamos a la locura, pero voy a callar. ¿Cuántas veces hablamos? Pero es necesario también, espera porque voy a escuchar qué tiene Él que decirnos. Espera porque cada vez que Dios habla, algo sucede, las cosas cambian, los colores toman brillo. Escucharé lo que me va a decir, escucharé la voz que me viene del cielo, escucharé a aquel que ha mandado a tantos y tantos profetas y su palabra siempre se ha cumplido. Escucharé cuál es el remedio para mi enfermedad, cuál es la salida para mi situación, cuál es la palabra que me va a sanar. Escucharé lo que Él tiene que decirme, porque ciertamente Él hablará paz, dice el profeta Isaías y otros más, pero específicamente hablando de que sus pensamientos son de bien y no de mal, para que recibamos el bien que deseamos. Y es que siempre Dios, nuestro Padre eterno, siempre tendrá la mano tendida y siempre sus pensamientos serán de bien sobre nuestra vida. Y no nos volveremos a la locura. Y dice el versículo 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen?
Es curioso, hemos escuchado temer es respetar a Dios y está bien, honrar a Dios y también, pero temer a Dios es vivir en esa conciencia diaria de que nuestro Dios es el Dios que ve, es el Dios que oye, es el Dios que está, es ese Dios omnisciente y omnipresente, que vivo en su presencia, que es más allá de las cuatro paredes de mi casa o de la iglesia o del lugar donde voy a escuchar su palabra. Dios está en todo lugar. Dios sabe todo de mí y le importa todo de mí y de ti. Ciertamente cercana está su salvación para los que viven de esta manera, conscientes de su presencia, para que habite la gloria en nuestra tierra. Pero lo que el salmista no se imaginaba es que en ese momento, cuando él esperó, ¿qué dirá Dios? ¿Cuál es la respuesta del cielo? El Señor abriría su boca para señalar, para dar la mejor de las profecías, el regalo más grande que la humanidad ha tenido, y le señala a la cruz, le señala a ese cordero. Hasta ese entonces todavía se hacían sacrificios por el pecado, pero ahora le señala, y en el versículo 10 le dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y esto está apuntando a nuestro Salvador, esto apunta a la cruz, esto apunta a Jesucristo. Y es que estas cuatro características de Dios, la misericordia, la verdad, la justicia y la paz, que humanamente es impensable que puedan confluir, es impensable que puedan armonizar. Sin embargo, en la cruz se armonizan, en ese cordero inmolado, en ese cordero justo, perfecto, santo, para darse en propiciación por nuestros pecados. El salmista había comenzado en el versículo 1: tú has sido propicio, pero no se esperaba que la propiciación vendría en el Dios hecho carne que habitó entre nosotros, para llevar en su cuerpo nuestros pecados, para ir a morir a una cruz, y allí lo impensable, lo que volvería loco a los sabios, como dice el capítulo 29 de Isaías, versículo 14, si vienes conmigo. Dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo como un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Primera de Corintios 1:18 lo dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, y está refiriéndose aquí a lo que acabamos de leer, Isaías 29:14: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y de allí puedes seguir leyendo. ¿Por qué? Porque es la sabiduría encarnada, porque lo que no podíamos imaginar, que recibiríamos gracia en vez de la paga por nuestro pecado. Misericordia quiere decir ese mirar, como dijo alguno, con cordialidad nuestras miserias, nuestro no poder, nuestras faltas, nuestros pecados. Mirar con cordialidad, sabiendo que somos polvo, pero que no pierde ni un ápice de su esencia cuando confluye con la verdad. Él es la verdad, Él es el que lo sabe todo, Él es lo genuino, lo íntegro, lo completo, Él es lo auténtico. Y la justicia y la paz. Pero ¿qué acuerdo puede haber? Humanamente no podemos, no nos cabe en la cabeza cómo la justicia y la paz se pueden besar. La justicia exige un castigo, la justicia exige que se dé una sentencia, y la paz es todo lo contrario. ¿Cómo puede pasar esto? Pues esto ocurre en Cristo, que le dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, yo voy, Padre. Bendito sea el nombre de Jesús,
Y bendita sea esa bendición tan grande, el regalo del cielo que hemos recibido. Bendita su iglesia que ha sido coronada de favores, que ha sido salvada a costa de que Cristo viniera a morir y a sustituirnos. Esa era la propiciación. Él fue ese chivo expiatorio, como muchas veces decimos, o otras veces, pues, ¿quién pagará los platos rotos? Él fue el que pagó los platos rotos. ¿Y cómo lo hizo? Pues volvió loco la sabiduría de este mundo, la misericordia, esa compasión acompañada de acción, porque, ojo, misericordia no es pasar por alto y darte una palmadita y no pasa nada, voy a ignorar lo que has hecho, no, es compasión, pero acompañada de acción. Vamos a hacer algo, vas a salir de esta, pero había que pagar un precio, había que hacer justicia, porque Dios es amor. Esa es una cara de la moneda, pero es fuego consumidor. Su carácter santo no puede obviar, no puede hacer de lado, no puede hacer acepción. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. Por cuanto todos pecamos, nos alejamos de Dios. No hay comunión, no hay cercanía. Y vino Cristo. ¿Para qué? Para ponerse en nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Y Él vino a morir en esa cruz, se hizo hombre, habitó entre nosotros, pero vino a morir en la cruz. Ese era el propósito de su venida, para darnos salvación, de la manera que nos romperíamos la cabeza si queremos razonarlo, porque es imposible. Por eso dice que es locura a los que se pierden. Pero la cruz allí donde nosotros teníamos que estar, pero Él fue y se puso en nuestro lugar, y allí la justicia, Él se puso para cumplir esa justicia, porque la paga del pecado es muerte. Pues ahí estaba Cristo, muriendo por ti y por mí, y por todos, porque fue lo que dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único de sus genes, Dios con nosotros, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esa es la cruz que determina allí Cristo en la cruz, y determinando quién. Los que creen serán salvos. Y como dice el versículo 17 de Juan, y los que no creen ya han sido condenados. ¡Qué pena para los que no creen! Pues sí, lo digo con todo mi corazón, porque esto es locura, dice, para los que se pierden. Ah, no, eso es insensatez. ¿A quién le entra en la cabeza? Pues porque no había nadie que pudiera pagar, porque no había un solo justo, ni un solo santo, ni uno solo que no hubiera pecado. Por eso Cristo, sin acepción de persona, en esa justicia que no hace acepción de persona, se puso para todos. ¿Por qué? Porque todos merecíamos la muerte, pero todos en Cristo podemos ser salvos, eliminando ya. No habrá más corderitos, no habrá más expiación por el pecado, el único, el sustitutorio, Jesucristo. Por eso todo el que a Él viene, Él no le echa fuera. En Él tenemos la salvación, en Él está nuestra vida. Y era la profecía, y era la palabra que le estaba dando de respuesta al salmista en medio de su situación, en medio de la tragedia, en medio del dolor que estaban viviendo. Y le dice: la verdad brotará de la tierra. La verdad, dice la palabra, que un corazón contrito y humillado, esa verdad brota de la tierra. ¿Y qué más tierra que un corazón que se abre a Dios y se expone a Dios, para que esos rayos de misericordia traspasen y puedan traer luz y puedan traer salud en medio de la dificultad, sea la que fuera? En Cristo, en la cruz está nuestro encuentro, allí donde se besa la misericordia y la verdad. Ruth Graham decidió volver a casa con la sorpresa que cuando estaba por llegar, al girar la curva para ya llegar a su casa, su padre estaba esperándole. Cuando abrió la puerta del coche,
su padre dio los pasos necesarios y sus brazos estaban abiertos para abrazarla y para darle beso, para silenciarla y decirle: te he estado esperando. Un padre natural, pero que amaba a su hija. Nuestro Padre eterno, sea que tengamos padre o no tengamos padre, nuestro Padre eterno está esperando ese momento que llegues a casa para darte abrazo y decirte: lo sé todo, pero te amo de todas maneras. El salmista oraba por esas misericordias de Dios. Lo que no se esperaba es que la respuesta estaba en Dios mismo, que sería carne, vendría a este mundo y sería la propiciación para nuestras vidas. En Él dice que la paga de nuestra paz fue sobre Él. Por eso nosotros podemos ser sanados, podemos ser libres de todo peso, de toda opresión, de toda angustia, de todo dolor. En la cruz, en Cristo, dice: brotará de la tierra la verdad, la justicia mirará desde los cielos, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. ¿Por qué? Porque a veces nos vemos como somos poquitos, bueno, yo y muy individualistas, pero la tierra, cuando su pueblo es sanado, la tierra de alguna manera también va recibiendo, porque si el hombre endereza y entra en rectitud, todo lo demás va siendo favorecido, va siendo bendecido, porque Él nos hizo bendición, porque nosotros en esas nuevas acciones de paz, de bendición, la tierra también va dando su fruto de ello. Dice: la justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Bendito sea Dios. Es como aquel padre que va en un terreno pedregoso, peligroso, y su hijo va detrás, y cuando llega a la parte más cruda y el chico se queda: ¿cómo voy a pasar? Y le dice: espera, hijo, pon tus pies donde yo dejo mi huella, yo iré primero y tú irás después, pon tus pies donde yo ya dejo mis huellas. Él iba dejando sus huellas sangrantes y su hijo pisaba donde ya él había llevado el dolor. Ciertamente llevó Jesús nuestras rebeliones, molido fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre Él, pero por sus llagas somos nosotros curados. Papá Dios, Papá del cielo, el Padre eterno, aquel que nos ama, aquel que nos hizo y sabe todo de nosotros, sabe cómo está nuestro interior, sabe lo que necesitamos. Él, que dice que juntamente con Jesús nos dará todas las cosas, quiere abrazarte. Puedes venir confiado a casa, puedes venir confiado y clamar: te necesito, esta es mi situación, lo he hecho mal, ha sido un fracaso, lo siento. Verdaderamente, no solo Ruth, no solo los jóvenes, no solo los pocos jóvenes, todos lo hicimos mal, todos obviamos la palabra de Dios, pero Cristo murió por todos. Así que esta es la respuesta del cielo, la respuesta cuando clamamos misericordia, la respuesta a tu situación. No, pero es que yo ya tengo a Jesús, igual estoy pasando situación. Es distinto cómo pasamos las situaciones con Cristo a cómo las pasamos sin Cristo. Con Cristo, todo lo que Él ha hecho por mí, todo lo que Él ha preparado para que yo ande en sus caminos, Él me da la gracia, que es otra de las traducciones que a veces se le da aquí a la palabra misericordia, gracia o amor inagotable. Él me da la gracia, Él me da el cómo, Él me da ese poder para seguir adelante. Él me da la paz, que no es ausencia de problema, sino que vence a los problemas, sino que mantiene ese equilibrio, esa sobriedad y tiene esa plenitud en medio de los problemas. Esa es la situación con Dios, hermanos. Dijo allí Pablo en Filipenses 4:13, todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Las misericordias gratuitas de Dios son para nosotros y Dios tiene gracia suficiente para derramar sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquel que nos dio a Cristo, repito, nos dará juntamente con Él todas las cosas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te atraiga, que el Señor, como oraba el salmista, nos vivifique. Por cierto, vivificar es quitar todo lo que estorba a su bendición y el Señor haga su obra completa en nuestras vidas y que podamos volver a tener ese contentamiento, como quería el salmista. Vuélvenos a contentar contigo. Que podamos orar de esta manera y saborear lo que ya hemos recibido, para que, aunque caigan 2 lágrimas por nuestras mejillas, decirle: Señor, ciertamente me eres más que la lotería, ciertamente me eres más que todo lo que estoy pidiendo y todo lo que estoy necesitando, ciertamente tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria, y yo te alabaré y yo te adoraré, porque ya todo lo tengo contigo. Así que podamos, más allá de escuchar, podamos atesorar su palabra en nuestro corazón y pedirle que la haga carne en nosotros para que saboreemos ese contentamiento, esas misericordias de Dios. Un abrazo otra vez y un placer, aunque no conozco a todos, pero un placer de verdad saber que nos acompañan en este tiempo. Dios les bendiga.